¿Cuáles son las palabras que nos ayudan a diferenciar una hemorroide trombosada de un absceso perianal? Hemorroide trombosada, coloración violácea, y absceso perianal, tumoración flebótica. Tengo dos dudas, dice José. Ante un caso de 12 horas con clínica de obstrucción, náusea, vómito, distensión, dolor abdominal, ausencia de flatos, no signos peritoneales, hemograma normal y en la radiografía grano de café, y me preguntan tratamiento inicial, ¿se considera para efectos de examen sonda o devolvulación? No, pues si te pone grano de café, así te pongan inicial, no les importa, o sea, es como que hay que saber si la pregunta va enfocada. Es una muy buena pregunta la que ha hecho José, porque la pregunta que va enfocada, ¿está obstruido o no está obstruido? Sí, está obstruida, ¿no? Pero en las claves te pueden poner sonda, te pueden poner devolvulación endoscópica y te pueden poner la cirugía. Entonces hay que saber a qué enfoque le quieren dar a la pregunta. Si la pregunta enfocan a obstrucción y te ponen tratamiento inicial, te van a decir así, ¿cuál es el tratamiento inicial de la condición? Pues una obstrucción, en general, ¿cómo se trata? Sonda nasogástrica, ¿no? Una obstrucción. Pero ese tratamiento de sonda nasogástrica, hidratación, es cuando el paciente tiene brida y adherencia. Las preguntas que tratamiento inicial ustedes marcan sonda e hidratación, es cuando todas las claves van a bridas y adherencia. Yo, ¿te acuerdas que les hice un esquema? Le dije, si el paciente va a brida y adherencia, tú le marcas hidratación y sonda. Si el paciente es mecánico, como por ejemplo vólvulo, por ejemplo hernia, o por ejemplo cáncer de colon, o sea, de los 4 grandes de la obstrucción, solo uno, que es el más frecuente, va a sonda e hidratación. Los otros 3, olvídate, sonda e hidratación. Este es un tratamiento que tiene que, porque esto va a terminar mal en isquemia intestinal. Esto tiene que ir a tratamiento. O sea, en el caso de que es vólvulo, el tratamiento inicial, ¿qué le voy a meter sonda? ¿No matar al paciente? ¿Le meto qué? Devolvulación endoscópica. Porque ese es el inicial para esa, es una obstrucción mecánica completa, ¿ya? Es buena la pregunta, pero ¿se dan cuenta cómo lo hemos llevado al esquema que les dije yo? Es muy buena la pregunta. Y si en ese mismo caso el paciente presentara antecedente de cuadro similar hace unas semanas con resolución espontánea o con devolvulación previa, ¿cuál sería la secuencia de manejos? Si el paciente tiene resolución espontánea, lo operas. Y si ya tiene devolvulación previa, lo operas. Porque hay un 70% de probabilidad de volver a volvularse. Tienes que operarlo, ¿ya? Pero me encanta. Por ejemplo, estas preguntas, como las ha hecho él, me encanta. ¿Por qué? Porque es un alumno que ya entendió la clase teórica, que se está enfrentando a las preguntas y está creando condiciones y escenarios hipotéticos en su mente, ¿no? Porque hay puntos ciegos que van quedando. Esa es la pregunta. Así, todos ustedes, sería un buen ejemplo. Voy a tomarle foto. Es un buen ejemplo de cuando alguien ya hizo su tarea. Sí, sí, es muy buena. El ejemplo es muy bueno. Ya vamos a tomar una foto acá para mostrarlo, ¿no?, como ejemplo para los alumnos de preinternado. Cuando preguntan. Sí, sí, es que la pregunta es buena. Me gusta porque está haciendo un análisis y me está poniendo situaciones hipotéticas de pregunta de examen. No sé qué pasa. ¿No quiere que tome la foto, José? Espérate. Tomo la foto y se va. Para mi celular quiere irse. Ya está. No, muy buena la pregunta. Me gusta, me gusta. Este modelo, chicos, en refutadas también la pueden hacer así, cuando estén ante una pregunta. Es muy buena. Ya la despuse. La miércoles. Eric, ya se mandó con todo eso. El abordaje en 2 tiempos de un vólvulo de sigmoides con peritonitis purulenta y el paciente estable en el workbook dice resección colónica, anastomosis primaria y ostomía proximal, colostomía y ostomía. ¿Cómo es eso de anastomosis primaria y ostomía proximal? O sea, Eric está estudiando fase 1. Tengo que imaginarme qué hora, qué hay. Entiendo que anastomosis primaria se refiere a la anastomosis término-terminal de los cabos colónicos, pero la ostomía proximal, ¿a qué se refiere? A un Harman. A un Harman. Exacto. Ostomía proximal es un Harman, Eric. Y lo otro es lo que siempre decimos, ¿no? Cortar y empalmar. A eso se refiere. Segunda pregunta. Mujer de 49 años refiere durante los últimos 20 años episodios autolimitados de diarrea con dolor. Hace un mes, dolor cólico abdominal y diarrea seguidas. Laboratorio T positivo, colonoscopía,
inflamación difusa y continua de la mucosa con úlceras superficiales desde el recto hasta el colon ascendente. Recto a colon, ¿qué cosa es? Solamente cuando tienes úlceras es colitis ulcerativa. Biopsia, criptitis e infiltrado mononuclear. ¿Qué enfermedad aparece con mayor frecuencia como complicación? Es una colitis ulcerativa y dentro de la colitis ulcerativa, la complicación que más van a encontrar ustedes es cáncer. Acá dice adenocarcinoma, diverticulitis, fístula, colitis pseudomembranosa, adenocarcinoma de colon. Esta es una colitis ulcerativa la que acaba de presentar y una de las complicaciones más frecuentes de la colitis es el cáncer de colon. A ver acá otra. En la pregunta de hemorroides grado 4, ¿por qué la respuesta no es procedimiento Milligan-Morgan? Porque te ponen una mejor. Es como decir angioplastia y fibrinólisis. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, hay una que supera a la otra, nada más por eso. Buenas noches. ¿A qué? A que se mueve bastante esto. ¿A dónde hace metástasis con más frecuencia el cáncer de recto? Al pulmón. ¿Cuál es el tratamiento de la colecistitis alitiásica? La cirugía, la colelab. En nuestro medio, ¿cuál es el absceso hepático más frecuente? ¿Amebiano o piógeno? Eso lo respondí, ¿no? Depende del factor, ¿no? Nosotros, si viene la pregunta viene de la selva, marcan amebiano. Si no viene de la selva, marcan piógeno, ¿ya? Por una tendencia epidemiológica. ¿Para dónde está? Ya me perdí. ¿Cómo diferenciar el absceso piógeno de colangitis? No hay punto de comparación. El piógeno es dolor, fiebre, aumenta el diafragma, es subagudo, y la colangitis es fiebre, ictericia y dolor. La palabra ictericia lo cambia todo. Ya lo vamos a ver también en las preguntas cuando hagamos colangitis. Se podría crear una duda, si hay tumoración a 4 centímetros de la floxura hepática, se hace hemicolectomía derecha, pero si esta se hace, pero si está a 6 centímetros, ¿es hemicolectomía extendida? No, Geraldine. Lo que se hace es que si tú tienes un paciente, cuando tú tienes una lesión de la flexura, acuérdate que siempre tenemos que asegurar 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces, hay dos tipos de pregunta. Si las tumores están acá, debajo de los 5 centímetros de la flexura, solamente haces colectomía, en este caso, derecha, por ejemplo. Pero si el tumor está aquí, dentro de los 5 centímetros cerca de la flexura, tienes que hacer hemicolectomía derecha extendida. ¿Entendió? ¿Sí? Y así se aplica. ¿Cuál es la fístula más frecuente en pacientes varones con malformación anorrectal? Es una pregunta de banco esa, la que me acaba de hacer. Porque normalmente tenemos las fístulas bulborrectales dentro de ella, pero eso es más cirugía pediátrica. ¿Cuál es el método de elección para encontrar el trayecto fistuloso en paciente con fístula perianal? La fistulografía. La técnica de Milligan-Morgan en hemorroides no se infecta es la que menos se infecta. La Milligan-Morgan se infecta menos que la Ferguson. ¿Ok? Lo peor de Ferguson es que se infecta más que Milligan-Morgan y lo peor de Milligan-Morgan es que sangra más que Ferguson. En cáncer de recto medio, ¿era resección anterior baja o resección abdominoperineal? Cuando ustedes tengan resección superior a ciegas, resección anterior baja. Cuando tienen recto medio, que es el más frecuente, también hacen resección anterior baja. El medio va a depender mucho del margen donde se encuentre, porque en algunos casos puede terminar en ¿qué? En resección abdominoperineal. El del medio es el que más ocasiones le va a dar dudas. ¿Por qué? Por el criterio que les dije. Miren, 5, 5. Si yo tengo un tumor acá, un tumor acá, un tumor acá, no tengo problemas. ¿Por qué? Porque tengo que tener 5 centímetros libre arriba y 2 centímetros libre abajo. Por lo tanto, un tumor en recto superior siempre termina en resección anterior baja. El tumor acá, en el medio, también resección anterior baja, resección anterior baja. Pero si yo me acerco del medio por aquí, ya cambia. Al medio también voy a aplicar la resección total, ¿no? Abdominoperineal. Por eso que el que puede tener los dos tipos es el medio, tanto baja como perineal. En cambio, los que nunca van a tener dudas es el inferior, que le pones de frente RAP, y el superior, que le pones la resección anterior baja. ¿Sí? Es muy importante. Por eso que pueden aplicar las dos técnicas.
en el medio, que es el más frecuente, ¿no? Y depende la altura de la zona del tumor y todo eso, porque tienes que aplicar de 5 proximal y 2 distal. En el vólvulo de sigmoide, si nos preguntan, la conducta sería resección y anastomosis. Y si es inicial de vólvulo, sí, claro. Está correcto, totalmente, ¿no? No me quedó claro en el tema de obstrucción intestinal. Primero se dijo que el tiempo valía más que el rebote, ya que era operador dependiente. El tiempo valía... No, depende cómo lo interpretes en el vólvulo. Este es de vólvulo nada más. Y que nos guiemos del tiempo, y luego en otra pregunta se dijo que en esa pregunta valía más el rebote que en el tiempo. ¿Cómo sabemos qué priorizar en la pregunta que nos toca? No me quedó. Vamos a ayudarles. Cuando ustedes tienen una pregunta, sobre todo de vólvulo, el vólvulo es una obstrucción que no necesariamente es una condición de emergencia 100%. Miren, es muy importante entender algo. En todas las cirugías, en todas las enfermedades que ustedes han visto, el rebote positivo, en todas las enfermedades, el rebote positivo es igual a la cirugía. De todas, como no existe nunca el todos y nunca, sacamos al vólvulo y le vamos a dar un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque el vólvulo tiene 4 grados y no necesariamente en todo momento cuando tú digas vólvulo va a terminar en isquemia sí o sí, no necesariamente. Por eso es que en el vólvulo no respeta el tiempo de 6 horas. O sea, si es menos de 6 horas, más de 6 horas, depende, vamos a analizarlo. Solo que hay preguntas donde te ponen situaciones y que yo tengo que aprender a crear, porque yo tranquilamente le podría decir a ustedes, vólvulo con rebote, cirugía. Vólvulo sin rebote, devolvulación endoscópica. Y se acaba ahí la respuesta, ¿no? Pero ustedes se van a enfrentar a una pregunta que les van a decir, paciente que viene con vólvulo de 4 horas y tiene rebote positivo. Y te van a preguntar, ¿cuál es el tratamiento inicial? Existe esa pregunta. Entonces tú vas a tener esto y vas a decir, pucha, el doctor me enseñó vólvulo con rebote, cirugía, como en todo. Y vólvulo sin rebote, devolvulación. Entonces tú vas a decir, voy a hacerle cirugía. Pero ¿qué ocurre? Que cuando a ti te ponen una pregunta, te ponen el tiempo de vólvulo y te ponen el rebote positivo, pero el tiempo es menos de 6 horas, es casi imposible que este paciente se haya perforado. Porque en 6 horas la isquemia no se va a presentar. O sea, en menos de 6 horas. Es bien difícil, por más que sea el grado 4 de vólvulo. Entonces, esta condición obliga a solamente esta excepción obliga a que tú puedas marcar acá devolvulación endoscópica. Esta condición. Y existe. Como existe, tengo que dárselas así, bien calcada. Pero ¿qué pasa si te ponen paciente que tiene vólvulo 48 horas y tiene rebote negativo? El rebote acá es lo que importa. No es negativo. Entonces ya devolvulación endoscópica también. Acá te acabo de dar, Richie, las dos condiciones que terminas marcando de devolvulación independiente del rebote, pero importa el tiempo de horas, como te presenta la pregunta. ¿Se entendió eso? ¿Ya? Es bien mañosa, o sea, el que no sabe esto, cae tranquilamente en una pregunta, ¿no? Porque esta condición, esta preguntita, es la única excepción a toda la regla. Esta pregunta. Nada más. Después la única que se sale de todo lo que hemos enseñado, ¿no? Pero existe la pregunta y tiene clave oficial. Eso es importante. Y es una pregunta de su especialidad. ¿Ya? Entonces tengo que ponerla aquí porque quiero que estén preparados para esa condición. ¿En qué situaciones la complicación en hemorroides, hemorragia o retención? No, si te ponen a ti complicación más frecuente de hemorroidectomía, tú pones retención urinaria. Porque es la tendencia, CONAREME considera la retención urinaria ya en una pregunta de subespecialidad 2024. Entonces, al considerar CONAREME, ya mata su complicación, su pregunta de complicación más frecuente, porque siempre te decía, la complicación más frecuente de la hemorroidectomía es hemorragia, y es verdad, la hemorragia, pero en tiempo precoz,
o sea, inmediata. Pero ahora ya se lanzó con todo en una pregunta oficial y ha dicho, ¿cuál es la complicación más frecuente? Retención urinaria. Y es verdad, retención urinaria es la complicación general por el tema de anestesia. Entonces tenemos que nosotros ceñirnos a la clave oficial y que vaya con la teoría, cómo se maneja, ¿no? En el estadiaje de cáncer de colon, ¿en qué situación se utiliza la econdoscopía y cuándo la TAC? TAC para todos. PAC para todos. Y la ecoendoscopía más se usa en recto que en colon para poder ver estadiajes incipientes. La eco, ¿no? Entonces es muy importante. Y la resonancia magnética se utiliza más en recto y en metástasis hepáticas. ¿Ya? ¿Cómo diferencio sangrado de colon por hemorroides por el caso clínico? Nada más, el pujo, el antecedente de que sentía un bulto y esas cosas. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Ya me matan. Todavía no hemos hablado del manejo final de las preguntas de colecistitis leve y moderada, pero en los dos es colela. Ya cuando hablemos de cirugía un poquito más de moderada, te voy a hablar cuando se hace la colecistectomía directa, indirecta, esas cosas. Ya eso se toca ahí. Si nos mencionan tumoración en colon izquierdo a 5 debajo de la flexura, sería, claro, si es debajo de la flexura 5, es hemicolectomía izquierda, sí. Sí, exacto, porque estaría ubicado en colon descendente. Está bien, Diana. En resección de pólipo sésil, una pregunta en el Empire tenía como clave hemicolectomía en lugar de colectomía segmentaria. ¿Cuál es lo correcto? Lo que pasa es que depende. Hay una pregunta de subespecialidad que está mal hecha, pero es una clave oficial, que le ponen a una pregunta de pólipo hemicolectomía y está mal, pero tiene que ser colectomía. Probablemente sea esa la pregunta la que ha visto él. La inestabilidad hemodinámica para vólvulo influye en la elección de anastomosis y Hartmann siempre. La inestabilidad influye, no sea vólvulo, sea diverticulitis. La inestabilidad es Hartmann, ¿sí? Acuérdate, CHOC, la H de CHOC, Hartmann. En cáncer de recto superior, como dijo, el tratamiento es baja. La sección anterior baja con ileostomía, pero el resto de colon se extraería cuando es una... No. La ileostomía es para disminuir, se queda todo lo demás. Normalmente le llaman ileostomía protectora, ¿no? Y hay técnicas de ileostomía protectora. No necesariamente vas a dejarlo desconectado todo el circuito, ¿no? Pero acá va a depender de qué tipo de lo hagas. Normalmente eso se aplica más en los cánceres de recto, sobre todo en recto superior, que es el donde tú lo desconectas. Al desconectar, haces que ya toda esta resección total del recto que sacas, tú lo puedes unir. Haces la unión colon con recto medio, ¿sí? Resección anterior baja, más unión anastomótica, y para disfuncionalizar el colon, para que no se despegue la anastomosis, le haces una ileostomía para que ayude a no pasar la secreción por ahí y evitar las fístulas, que es muy frecuente ubicar fístulas en esa región. ¿Qué mencionó de la procedencia de la selva? Absceso amebiano. El tratamiento de la disquinesia biliar, la verdad que el tratamiento más que todo es médico. Pocos terminan en cirugía, finalmente, pero sí hay que diagnosticarlo. El problema es el diagnóstico y cómo lo enfocas, ¿no? Es bien complejo, ¿ah? No es tan fácil tratar una disquinesia. A 2 centímetros o a 5 centímetros de la flexura para hemicolectomía, dentro de los 5 centímetros, cerca de la flexura. En cáncer de recto inferior, sí o sí, es resección abdominoperineal o hay una condición para resección ultra baja. Yo les recomiendo que no hablen de ultra bajas en ninguna pregunta. Se hace la ultra baja, pero si yo les meto ultra baja ya le estoy metiendo mucho show ya, porque normalmente usan la ultra baja entre 3 centímetros a 5 centímetros. Pero eso nunca va a venir una pregunta de residencia, es una pregunta sub. Ni siquiera en subespecialidad va a venir ultra baja. Con eso le dije todo. Pero hay cáncer de recto que están por encima de 3 centímetros y antes de 5. Esos de ahí son los famosos ultra baja. ¿Ya? Pero ese es ya un término mucho más. Ustedes quédense, recto inferior, amputación abdominoperineal de Miles, y quedan tranquilos y felices. Pero la ultra baja ya es un tema muy específico. Ni siquiera les piden neoadyuvancia, a lo mucho le piden metástasis nomás. Por eso que no se profundicen en ese tema, ¿ya? Porque van a perder tiempo. Ni en la sub ha venido nunca ultra baja, pero ya saben que es entre los 3 y 5, para que lo tengan en cuenta, ¿ya?